Buenas tardes, mi nombre es Flavia Tataje y junto con mi grupo seleccionamos el Partido Morado, que, bueno, estamos a favor, ¿no? A favor de la ley que apruebe la eutanasia en enfermedades terminales. Bueno, para empezar, en el año 2021, el congresista del Partido Morado, de Belaúnde, sí, Alberto de Belaúnde, apoyó públicamente a Ana Estrada. Ana Estrada es pues padecía una enfermedad, disculpe, padecía una enfermedad degenerativa llamada polimiositis, una condición progresiva que le causaba mucho sufrimiento físico intenso y una dependencia absoluta en todas sus actividades, ¿no? Su caso no solo conmovió al país, sino que también abrió un debate profundo sobre el derecho de una persona a decidir sobre el final de su vida, ¿no? Sobre decidir si poner fin a su vida por la enfermedad que padece, ¿no? Bueno, según RPP Noticias, Alberto de Belaunde afirmó que el fallo a favor de Ana Estrada representa un paso importante a favor de la libertad y la dignidad. Él destacó que él destacó que el derecho a la vida no puede entenderse únicamente como la obligación de mantenerse viva a cualquier costo, sino como un derecho que incluye la posibilidad de tener una muerte digna cuando la medicina pues ya no ofrece alivio. O sea, bueno, o sea, realmente ya no ofrece alivio. O sea, viviendo, seguir viviendo con una enfermedad que todos los días sigue y sigue y sigue y sigue haciéndome sufrir como que no, bueno, a Ana Estrada, ¿no? No le ofrecía alivio ni nada, entonces por eso ella decidió optar la eutanasia, ¿no? Y bueno, este comentario pues reflejó una postura, bueno, explícita del Partido Morado, ¿no? La defensa de la autonomía individual frente al sufrimiento irreversible, realmente. Bueno, este apoyo pues no fue simbólico, sino que también marcó una posición política en el Partido Morado, por eso también hemos escogido este partido, porque vimos que, no, en este caso, Alberto de Belaúnde, en ese tiempo, habló sobre ese caso, entonces por eso también escogimos este partido, que, bueno, es el Partido Morado al situarse de manera firme, ¿no? Al lado de la libertad individual, pues, y del respeto, ¿no? Y del respeto a la dignidad del paciente, ¿no? Bueno, esto demuestra que el partido, no, como dije, reconoce que la eutanasia puede ser una opción válida en casos donde la medicina ya no es capaz de curar. Y bueno, aquí es donde entra un concepto fundamental, ¿no? Que es la dignidad terapéutica. La dignidad terapéutica, este principio establece que ningún paciente debe ser sometido a tratamientos que ya no tienen utilidad y que solamente prolongan el sufrimiento. Entonces, la dignidad terapéutica defiende el derecho del paciente a evitar un dolor innecesario cuando su enfermedad es irreversible y progresiva, pues, ¿no? Este concepto es clave, pues, para, más que todo, para entender, ¿no? Porque la eutanasia no debe verse como promover la muerte, ¿no? Sino como reconocer el derecho a evitar un dolor que no puede ser mitigado por medios médicos, pues, ¿no? Y bueno, y en este caso, el caso de Ana Estrada, demostró justamente eso, pues, sí, justamente eso realmente. Su lucha no busca acelerar pues la muerte, sino busca em, recuperar control sobre su propia vida, pues, ¿no? Sobre su propio cuerpo y sobre su propia forma de enfrentar el final, pues, ¿no? Y bueno, y cuando la medicina ya no puede curar, ¿no? Solo puede prolongar el sufrimiento, bueno, la decisión de optar por la eutanasia se convierte en un acto de autonomía y dignidad, ¿no? Para que tenga una muerte digna, ¿no? La persona. Y bueno, en conclusión, el apoyo del Partido Morado al caso de Ana Estrada
respaldado por declaraciones de Alberto de Belaúnde, ¿no? Y por la noticia publicada de RPP que fue esa, ¿no? Evidencia que pues la eutanasia en enfermedades terminales no es un acto de muerte, sino un acto de dignidad. Es reconocer que la vida no solo se mide en tiempo, sino en calidad, y cuando esa calidad, bueno, se pierde, ¿no? Por completo, la persona debe tener el derecho a decidir cómo enfrentar su propio final y más que todo eso. Hola, mi nombre es Nicole Manrique, soy parte del Partido Morado y hoy quiero explicar por qué estoy a favor de la aprobación de la eutanasia en el Perú. Quiero empezar diciendo que este no es un debate sobre la muerte, es un debate sobre la libertad, la humanidad y la dignidad. Como Partido Morado, creemos que el Estado debe proteger a las personas, no imponerles sufrimiento. La eutanasia es justamente eso, una opción para quienes viven un dolor extremo, irreversible y ya agotaron todas las alternativas médicas posibles. No es una salida rápida, no es una decisión impulsiva, es una decisión profundamente personal en momentos en los que la vida ya no es vida, sino un proceso de dolor constante. Quiero que imaginemos por un momento un caso muy real. Una persona que ya no se pueda mover, que no pueda comer sola y que dependa completamente de otros y que viva con dolor y que no mejora con la medicación más fuerte. Una persona que sabe que no va a recuperarse y cada día va perdiendo una parte de sí. ¿Quién decide por ella? ¿El Estado o su propia persona, que siente ese dolor todos los días? Para mí la respuesta es clara. Ninguna ley debería obligar a una persona a seguir sufriendo. La eutanasia le devuelve a esa persona el poder a decidir cómo quiere vivir sus últimos días. Y ese derecho, ese nivel de autonomía, es algo que el Partido Morado defiende profundamente. Ahora, algunos creen que aprobar la eutanasia abriría una puerta peligrosa, pero la evidencia internacional demuestra lo contrario. Países como Canadá, España, Bélgica, Países Bajos, todos han aprobado la eutanasia con protocolos estrictos y resultados positivos. No se han generado abusos, no se ha desvalorizado la vida. Lo que ha ocurrido es que las personas tienen más control, más tranquilidad y más acompañamiento durante su proceso final. Los médicos trabajan con reglas claras. Los pacientes saben que pueden decidir y las familias tienen la seguridad de que todo está siendo supervisado de manera ética. Y eso es algo muy importante. Una ley de eutanasia no es una ley sin control, es todo lo contrario, es un proceso lleno de requisitos. En el Partido Morado creemos que una ley así debe incluir 4 elementos básicos. Primero, que la persona tenga una enfermedad terminal o un dolor irreversible y comprobado médicamente. Segundo, que exista un consentimiento informado, completo y reiterado. No basta con decirlo una vez, tiene que haber claridad absoluta. Tercero, que haya una evaluación médica especializada de más de un profesional. Y por último, que haya una supervisión ética y legal para evitar cualquier abuso. Es decir, estamos hablando de una opción responsable, controlada y excepcional. No es para todos los casos, es solo para quienes realmente lo necesitan. Un punto importante es que las personas que sufren de estas enfermedades, la eutanasia no reemplaza los cuidados paliativos, sino también defienden a que estos se fortalezcan. Pero incluso los mejores cuidados paliativos tienen límites. Hay enfermedades donde el dolor simplemente no desaparece. En estos casos, ofrecer solo paliativos y negar la eutanasia no es suficiente. Para algunos pacientes
Tener ambas opciones es la única forma de vivir sus últimos días con dignidad. Y ese es otro concepto fundamental, la dignidad. No se pierde solo porque alguien está muriendo. La dignidad se pierde cuando obligamos a una persona a sufrir, cuando no le permitimos decidir, cuando le decimos tienes que seguir así, incluso cuando su calidad de vida ya se ha destruido por completo. Para el Partido Morado, la dignidad es un derecho que se mantiene hasta el último momento de la vida. También quiero tocar el tema del Estado laico. Es un país tan diverso como el nuestro. No podemos basar las leyes en creencias religiosas. Toda persona tiene derecho a practicar su fe. De ninguna creencia debería limitar la libertad de otra persona que piensa distinto. La eutanasia no obliga a nadie a usarlo. Simplemente respeta la decisión de quien sí la necesita. Bueno, ahora yo, Estefan Hidalgo del Partido Morado, les voy a explicar de por qué estamos a favor de la eutanasia. Yo me voy a enfocar en el argumento de la dimensión emocional y la calidad de vida del paciente, bajo la opinión de la doctora Stephanie Green. Bueno, para empezar, debemos comprender de manera integral el debate en torno a la eutanasia. Resulta imprescindible analizar no solo los aspectos legales y clínicos, sino también su impacto en la dimensión emocional y en la calidad de vida de las personas que atraviesan esta gran etapa de su vida. En ese sentido, la doctora Stephanie Green, médica canadiense especializada en acompañamiento de pacientes terminales y una de las principales voces en ética del final de la vida, aporta una perspectiva centrada en la experiencia subjetiva del paciente. La doctora plantea que la percepción de la muerte cambia trágicamente cuando su individuo sabe que tiene la posibilidad de decidir sobre su propio final de su vida, ¿no? Lejos de fomentar una actitud suicida o tal vez negativa, esta opción genera en muchos casos un efecto contrario, ya que reduce el miedo, disminuye la angustia existencial y devuelve al paciente una sensación de control de la enfermedad. O sea, de que no solamente depende del destino, sino también de sí mismo, ¿no? Y esto obviamente causa un efecto de bienestar en el paciente. Y bueno, en condiciones terminales los pacientes no solo se enfrentan dolor físico, sino también un profundo sufrimiento psicológico, como cualquier persona obviamente, ¿no? El miedo a perder la autonomía y la dignidad, el control de sus funciones corporales y la capacidad de comunicarse. Estas vivencias, generan ansiedad anticipatoria, una constante preocupación por la que vendrá y un sentimiento de impotencia frente al futuro. Bueno, la posibilidad de acceder a la eutanasia actúa como un mecanismo de contención emocional, ya que el paciente comprende que no estará obligado a atravesar etapas extremas de sufrimiento sin sentido. Desde esa perspectiva, la eutanasia no se interpreta como una renuncia a la vida, sino como una herramienta que permite al individuo reenfocar su atención en la calidad del tiempo restante. En lugar de concentrarse en el temor de cómo será su muerte, el paciente puede dirigir su energía emocional hacia cómo desea vivir sus últimos días. Esto favorece procesos significativos como la reconciliación con familiares, la resolución de conflictos pendientes, la expresión de afecto y la reconstrucción de vínculos emocionales en un marco mayor de serenidad, obviamente. La doctora Green subraya que este proceso también impacta positivamente en el entorno familiar. La incertidumbre suele ser uno de los factores más dolorosos para los allegados, o sea, sus familiares, quienes experimentan la angustia de presenciar un sufrimiento prolongado a su ser querido sin poder aliviarlo ni poder ayudarlo. Cuando existe una decisión clara y consciente por parte del paciente, la familia puede prepararse emocionalmente, acompañar de manera activa al paciente y vivir el proceso de despedida desde el respeto, la comprensión y el amor, en lugar del caos y la desesperación de lo que vendrá en el futuro, ¿no? Y bueno, otro aspecto que me gustaría tocar, que también es fundamental en la relación entre la eutanasia y la dignidad humana,
Es que desde la perspectiva emocional, la prolongación artificial de la vida en condiciones de deterioro extremo pueden convertirse en una experiencia que vulnera la percepción de identidad y y valor personal, perdón, del paciente. Para muchos vivir no se reduce al hecho lógico de respirar, sino a conservar autonomía, un control de tu vida. También de la comunicación, de la conciencia y el sentido de propósito, ¿no? Cuando estos elementos desaparecen, la vida puede percibirse como una imposición carente de significado. La autora insiste en que la eutanasia, cuando es regulada adecuadamente, no es un acto impulsivo ni desesperado, sino el resultado de un proceso deliberativo que involucra evaluación médica, información clara y consentimiento libre, además de una reflexión profunda. Se trata de una decisión ética, consciente y autónoma, que surge del reconocimiento de los propios límites y del deseo de preservar la dignidad hacia el final. Además de que de esta manera podemos fortalecer más los vínculos afectivos con nuestros seres queridos y también obviamente reduce la angustia existencial y permite un final más humano, ya que cuando una persona deja de vivir con miedo a lo que vendrá en el futuro, logra reconectar con el sentido de la vida, con sus relaciones, perdón, y a una identidad más firme. Buenos días, mi nombre es Xiomara Cristel Cabay Alfaro, represento el Partido Morado y estoy a favor del proyecto de ley que aprueba la eutanasia en caso de enfermedades terminales. Hoy debatimos una ley que no busca dividir al país, sino enfrentar un problema real. ¿Qué pasa con las personas que viven en un sufrimiento irreversible causado por una enfermedad terminal? En el Perú, esas personas no tienen una opción legal como para definir cómo enfrentar el final de su vida. Y eso va contra dos principios que el Partido Morado siempre defiende: la autonomía y la dignidad de cada persona. Cuando una persona tiene una enfermedad terminal, incurable, dolorosa y sin ninguna posibilidad de recuperar su calidad de vida, el Estado no puede seguir diciéndole que está obligada a vivir ese sufrimiento hasta el final. Eso, más que protección, es una forma de abandono institucional. Y esta no es una realidad abstracta, es el día a día de miles de personas que ya no pueden moverse, que dependen completamente de otros, o que viven con dolores insoportables, o atrapadas en un cuerpo que ya no responde. Personas plenamente conscientes que saben que su condición no va a mejorar y que quieren decidir de forma libre cómo enfrentar ese final. Además, la eutanasia no es un acto impulsivo. Esta ley crea un marco claro, transparente y seguro, y justamente para evitar cualquier abuso. Mi argumento es claro y directo. Aprobar la eutanasia en enfermedades terminales es necesario porque garantiza un derecho fundamental: decidir sobre la propia vida cuando no existe posibilidad de recuperación ni alivio real. La dignidad no se reduce a estar vivo. También implica poder decidir cuándo la vida deja de ser compatible con el bienestar. El Partido Morado ya presentó esta propuesta y quiero explicar por qué sería irresponsable. La ley establece que la eutanasia solo aplica a pacientes con enfermedades terminales o incurables, certificadas por médicos especialistas. Además, la persona debe estar plenamente consciente, haber sido informada de todas las alternativas y expresar su decisión libre, voluntaria y por escrito. Y algo fundamental, la solicitud puede revocarse en cualquier momento, sin justificar nada. Y esto demuestra que no es una ley para promover la muerte, sino una ley para defender la libertad. Hoy, sin esta ley, la eutanasia está penalizada como homicidio piadoso en el artículo 112 del Código Penal. Esto significa que incluso si una persona suplica ayuda porque su dolor ya es insoportable, quien la ayude puede terminar preso. Y aquí aparece una contradicción enorme,
El suicidio no es delito en el Perú, pero si una persona ya no puede mover su cuerpo y necesita asistencia, ahí sí el Estado interviene y penaliza. ¿Tiene sentido? Honestamente no. La ley protege la vida, pero ignora la dignidad de quien ya no puede vivir sin un sufrimiento extremo. Y esa contradicción es justamente lo que esta propuesta busca corregir. El mejor ejemplo de esta realidad es el caso de Ana Estrada, quien, para ejercer su derecho a una muerte digna, tuvo que pasar por un proceso judicial de muchos años. Tuvo que probar una y otra vez que su sufrimiento era irreversible. Tuvo que llevar su vida privada a un juicio, a medios, a audiencias, y todo para ejercer un derecho que en otros países, como por ejemplo España, Bélgica, Canadá, ya está claramente regulado. Y no es justo que en el Perú una persona tenga que judicializar su dolor para que el Estado le escuche. Y una ley es lo que permite que esto no vuelva a ocurrir. Quisiera cerrar reiterando algo esencial, que aprobar esta ley no obliga a nadie a usar la eutanasia, pero sí le da a quien sufre de manera irreversible una alternativa justa, humana y basada en su dignidad. Si una persona en fase terminal ya no tiene posibilidad de recuperación y vive un dolor continuo que destruye su bienestar, ¿por qué negarle la posibilidad de decidir? El Partido Morado defiende la libertad individual y el respeto por la dignidad humana, y por eso apoyamos una ley de eutanasia en enfermedades terminales, porque garantiza un derecho, evita el abuso y pone en primer lugar a la persona, no a la sanción penal. Por todas estas razones, y mi posición es firme, la ley que aprueba la eutanasia en enfermedades terminales debe ser aprobada en el Perú. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes con todos. Mi nombre es Silvana Muñoz, soy miembro del Partido Morado y en este momento voy a defender mi postura a una posición no solamente política, sino profundamente humana. La dignidad de una muerte digna, el derecho a una muerte digna, mejor dicho. Y antes de empezar, quisiera comenzar con una breve historia que pasó por 1536, donde un cirujano, Ambroise Paré, encontró a 3 soldados agonizando y sin posibilidad de sobrevivir. Un soldado aparte le preguntó: ¿van a sobrevivir? ¿Es posible que sobrevivan? A lo que Paré dijo: no. Y acá, después de 500 años, deberíamos hacernos o podríamos volvernos a plantear la misma pregunta. Cuando se sabe que no se va a poder resolver un problema, ¿aliviar el dolor es la mejor opción? ¿O obligar a que la persona siga viviendo es crueldad? Acá es la pregunta a la que venimos a debatir. Si nos dirigimos a de dónde viene la palabra eutanasia, nos podremos dirigir a Grecia, donde esta palabra significa buena muerte, morir en paz, sin dolor. Y si nos dirigimos a quien puso, o mejor dicho, contribuyó más al significado de esta palabra, sería el médico Francis Bacon, padre de la ciencia moderna, donde, citándolo a él, el deber de un médico no es solo acompañar al paciente, sino aliviar el dolor, el sufrimiento mediante la medicina. Es decir, según él, la medicina tiene 2 funciones básicas. 1, curar cuando se puede, y número 2, aliviar el sufrimiento. Y si nos ponemos a ver sobre esto, cuando conocemos a una persona o cuando vemos que una persona tiene una enfermedad terminal, irreversible, que no se puede curar para nada, ¿qué es lo que le queda el deber del médico? Exacto, aliviar. Y si en caso que no se haga eso, no se estaría cumpliendo un principio básico y moderno de la medicina actual. Por eso la eutanasia no es que rompa la ética moderna, la ética médica, sino que la continúa. Es decir, si no puedo curarte, no puedo obligar a vivir con dolor en tu propia biología. La ética es compasión, esta ética es responsabilidad, es respeto por la autonomía de uno.
Y en el fondo todo se resume de todo, la dignidad. La dignidad no es vivir más, la dignidad es vivir y despedirse de este mundo sin reducirlo a un cuerpo que sufre sin sentido. La dignidad es decidir sobre el propio final de uno. La dignidad es entender que la vida humana tiene valor porque tiene calidad, no solamente duración. Algo que quisiera aclarar es que la eutanasia puede ser activa o pasiva, pero siempre debe ser de manera voluntaria, reflexiva y consciente la persona que lo tome. La eutanasia sin consentimiento es ilegal, nadie lo defiende. Lo que venimos a defender hoy es que las personas, el derecho a las personas a no ser obligadas a vivir cuando sus condiciones ya no le permita vivir de tener una calidad de vida adecuada, como lo que es una enfermedad terminal. Este debate no se trata solamente de vida y muerte en sí, radicalmente. Este debate se trata de cómo acompañamos a aquellos que ya no pueden tener una vida digna. Y sabemos que hoy la medicina puede prolongar la vida, exacto, pero la verdadera pregunta es, ¿prolongar esta vida es algo humano sabiendo que alguien tiene una enfermedad terminal? ¿O que esta persona decida cómo ser su final sin dolor, con dignidad? Es la cosa más humana. La eutanasia no es solamente abandonar, es decirle a esta persona, tu vida es tuya, si tu vida es tuya, también lo va a hacer tu final. Eso se le llama respeto, eso se le llama compasión. Muchas gracias.